Cierra los ojos un momento. Respira profundo. Ahora imagina que todo lo que conoces desaparece. Tu teléfono, tu automóvil, la electricidad que ilumina tu hogar, las noticias que llegan en segundos desde el otro lado del mundo. Todo se desvanece. Y cuando vuelves a abrir los ojos, estás de pie en un camino de tierra rojiza, bajo un sol implacable, en una tierra que huele a polvo, a aceite de oliva y a humo de leña. A lo lejos, escuchas el paso rítmico de sandalias romanas sobre piedra. Bienvenido al siglo I. Bienvenido a la tierra, donde nació una de las historias más influyentes de la humanidad. Hoy vamos a hacer algo diferente. No vamos a hablar solo de fechas y nombres que quizás has escuchado cientos de veces. Vamos a vivir. Vamos a caminar por las calles estrechas de Jerusalén, a sentir el peso de las monedas romanas en nuestras manos, a oler el pan que se horneaba en cada aldea de Galilea. Vamos a preguntarnos cosas que quizás nunca te habías planteado. ¿Cómo era realmente despertar en tiempos de Jesús? ¿Qué comía la gente común? ¿Cómo sobrevivían bajo el yugo de Roma? ¿Por qué un simple carpintero de un pueblo insignificante logró cambiar el curso de la historia? Y quizás la pregunta más intrigante de todas: si hubieras vivido en esa época, ¿lo habrías reconocido? Si este tipo de viajes a través del tiempo te fascinan tanto como a mí, te invito a quedarte. Dale al botón de me gusta si quieres más contenido como este. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y déjame un comentario contándome qué época de la historia te gustaría explorar en el próximo video. Tu participación hace posible que sigamos desenterrando estos tesoros olvidados del pasado. Ahora, prepárate, porque estás a punto de despertar en un mundo que ya no existe, pero cuyas huellas siguen marcando el nuestro. Un mundo de tensiones, de esperanzas, de fe inquebrantable y de sombras imperiales. Un mundo donde cada amanecer podía traer la liberación, la crucifixión. Abre los ojos, ya estás ahí. El primer rayo de sol atraviesa una pequeña ventana sin cristal. No hay despertador, no hay notificaciones, solo el canto lejano de un gallo y el murmullo del viento entre los olivos. Te incorporas sobre una estera de paja, en una habitación de paredes de barro seco, y por un instante no sabes dónde estás. Entonces lo recuerdas. Estás en Judea, en algún momento entre el año 6 y el 30 de nuestra era. Y esta tierra, aunque sagrada para millones, no te pertenece. Pertenece a Roma. El Imperio Romano, en su máxima extensión, controlaba aproximadamente 5 millones de kilómetros cuadrados, desde las brumas de Britania hasta las arenas de Egipto, desde las costas de Hispania hasta los confines de Siria. Judea era apenas un punto en ese vasto mapa, una provincia pequeña pero estratégicamente crucial, situada en el corredor que conectaba 3 continentes. Para Roma era un territorio díscolo, habitado por un pueblo que se negaba a adorar al emperador y que guardaba celosamente sus extrañas costumbres. Para los judíos era la tierra prometida, el suelo sagrado donde Abraham había caminado y donde Salomón había construido el templo más glorioso del mundo antiguo. 2 visiones irreconciliables. Una tensión perpetua. Imagina por un momento las calles de una ciudad como Séforis o Cesarea Marítima. Puedes ver los estandartes romanos ondeando sobre edificios de arquitectura helenística, templos dedicados a dioses que el pueblo judío considera abominaciones. Los soldados caminan en formación, sus armaduras de bronce reflejando el sol mediterráneo, sus espadas cortas, los famosos gladius, colgando de sus cinturones. Estos hombres vienen de todas partes del imperio: galos, hispanos, sirios, egipcios. Para ellos, Judea es un destino poco deseado, una tierra de fanáticos religiosos y rebeldes potenciales.
Para los habitantes locales, cada soldado es un recordatorio viviente de su sometimiento. Los historiadores estiman que Roma mantenía entre 3.000 y 6.000 soldados permanentes en Judea durante este período, una cifra que podía aumentar dramáticamente durante las festividades judías, cuando cientos de miles de peregrinos llegaban a Jerusalén y el riesgo de disturbios se multiplicaba. Ponte en la piel de un campesino galileo. Nunca has viajado más allá de unas pocas millas de tu aldea natal. Tu mundo se reduce a tus campos de cebada, tu familia, tu sinagoga local. Y sin embargo, el largo brazo de Roma te alcanza incluso aquí. Llega en forma de recaudadores de impuestos que tocan tu puerta, en forma de decretos imperiales que debes obedecer, en forma de crucifixiones públicas que has visto demasiadas veces a lo largo del camino principal. Porque la crucifixión era el mensaje más claro que Roma podía enviar. No era solo una ejecución, era un espectáculo de terror diseñado para paralizar cualquier pensamiento de rebelión. Los cuerpos de los condenados permanecían expuestos durante días, a veces semanas, para que todos los viajeros los vieran. Los historiadores romanos como Josefo documentaron crucifixiones masivas. Después de la revuelta de Séforis, aproximadamente 2.000 judíos fueron crucificados a lo largo de los caminos de Galilea. Jesús de Nazaret, siendo un niño en aquella época, probablemente vio o escuchó sobre estos horrores. Esto no era historia antigua para él, era el mundo en el que creció. Y sin embargo, en medio de esta oscuridad, la vida continuaba. Los mercados bullían de actividad, los niños jugaban en las calles polvorientas, las mujeres hilaban lana junto a las puertas de sus casas. Los ancianos debatían las escrituras a la sombra de las higueras. Hay algo profundamente humano en esta capacidad de encontrar normalidad incluso bajo la opresión. Los judíos del siglo I no vivían en un estado permanente de desesperación. Reían, amaban, celebraban sus fiestas, contaban historias, pero siempre, en el fondo de sus corazones, latía una pregunta incómoda. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuándo vendrá la liberación prometida? Este era el telón de fondo del mundo donde Jesús daría sus primeros pasos. Un mundo de sombras y luz, de opresión y esperanza, de muerte en las cruces y vida en las sinagogas. Y ahora que hemos sentido el peso de este contexto, es momento de conocer más de cerca al hombre que nacería en medio de él. Porque para entender su mensaje, primero debemos entender de dónde venía. Nazaret. Probablemente nunca habías escuchado ese nombre si vivieras en Roma, Atenas o Alejandría en el siglo I. Era un pueblo tan insignificante que ni siquiera aparecía en los mapas oficiales del imperio, ni en los escritos de los historiadores de la época. Las excavaciones arqueológicas modernas sugieren que su población no superaba los 400 habitantes, quizás menos. Un puñado de casas excavadas parcialmente en la roca caliza, rodeadas de terrazas agrícolas donde crecían olivos, higueras y viñas. El tipo de lugar que el mundo ignora. Y sin embargo, aquí comenzó todo. En alguna de esas modestas viviendas, un hombre llamado José trabajaba la madera. El término griego que los evangelios utilizan es tectón, que tradicionalmente se traduce como carpintero, aunque algunos estudiosos sugieren que podría significar algo más amplio: constructor, artesano de la madera y la piedra. En una región donde la madera era relativamente escasa y cara, un tectón habría trabajado fabricando yugos para bueyes, arados, puertas, marcos de ventanas, vigas para techos. Era un oficio respetable, aunque no lucrativo. José no era rico ni pobre. Pertenecía a esa clase media trabajadora que formaba el tejido social de las aldeas galileas. Imagina el taller. El olor a viruta fresca
mezclándose con el aroma del aceite que se usaba para tratar la madera. El sonido rítmico del martillo sobre el cincel, el susurro de la sierra cortando una tabla de sicomoro. Pequeñas motas de polvo flotando en los rayos de luz que entran por la puerta abierta. Y allí, junto a su padre, un niño observa y aprende. Los rabinos de la época enseñaban que un padre que no enseñaba un oficio a su hijo, lo estaba criando para ser ladrón. José cumplía su deber. Jesús aprendía a trabajar con sus manos antes de aprender a predicar con sus palabras. Los estudiosos han debatido durante siglos sobre los años de formación de Jesús. Los evangelios guardan un silencio casi total sobre el período entre su infancia y el inicio de su ministerio público, alrededor de los 30 años. 18 años de silencio. ¿Qué hizo durante ese tiempo? La respuesta más probable, aunque menos dramática de lo que algunos quisieran, es que vivió como cualquier joven judío de su clase, trabajando en el oficio familiar, asistiendo a la sinagoga cada sábado, memorizando las escrituras, observando las fiestas, quizás viajando ocasionalmente a Jerusalén para las peregrinaciones obligatorias. Una vida ordinaria en un pueblo ordinario. Pero era precisamente esta ordinariedad la que haría tan extraordinario su mensaje posterior. Porque Jesús no creció en un palacio ni en una escuela rabínica de élite. Creció entre campesinos, pescadores y artesanos. Conocía el sudor del trabajo manual, el precio del pan, la dureza de la vida bajo ocupación extranjera. Cuando más tarde hablaría de semillas, de ovejas, de viñedos, de deudas impagables, no estaba usando metáforas abstractas. Estaba describiendo el mundo que había vivido durante 3 décadas. Esta conexión con la realidad cotidiana del pueblo es una de las claves para entender por qué su mensaje resonó tan profundamente entre las multitudes que lo seguirían. Y no podemos olvidar el contexto más amplio de Galilea. A diferencia de Judea, donde la presencia romana era más directa y opresiva, Galilea era gobernada por Herodes Antipas, hijo del célebre Herodes el Grande, bajo la supervisión general de Roma. Antipas era un gobernante astuto y despiadado, famoso por ejecutar a Juan el Bautista y por el lujo ostentoso de su corte. Construyó ciudades enteras siguiendo modelos grecorromanos, incluyendo Tiberíades, que nombró en honor al emperador Tiberio. Para los judíos más tradicionales, estas ciudades eran símbolos de contaminación cultural, lugares donde el estilo de vida pagano amenazaba las costumbres ancestrales. Jesús, curiosamente, nunca visitó Tiberíades ni Séforis según los registros evangélicos, aunque ambas ciudades estaban a pocas horas de caminata de Nazaret. ¿Fue una coincidencia o una elección deliberada? Algunos historiadores sugieren que evitaba conscientemente los centros de poder helenizado, prefiriendo las aldeas rurales y los pueblos pesqueros donde el judaísmo tradicional permanecía más intacto. Otros creen que simplemente no hay evidencia suficiente para afirmar nada con certeza. Lo que sí sabemos es que, cuando finalmente emergió de su oscuridad galileana, lo hizo con un mensaje que cuestionaba tanto a Roma como a las élites religiosas judías. Pero antes de explorar ese mensaje, necesitamos comprender mejor el sistema que lo rodeaba. Porque el dominio romano no era solo militar, era económico, cultural, psicológico. Era un sistema diseñado para extraer riqueza y obediencia de los pueblos conquistados. Y en Judea, ese sistema tenía rostros muy concretos: soldados, recaudadores y un gobernador cuyo nombre pasaría a la historia por razones que él nunca imaginó. Hay un sonido que todo habitante de Judea conocía demasiado bien: el golpe metálico de las sandalias claveteadas romanas contra la piedra. Las caligae, esas sandalias militares reforzadas con clavos de hierro, eran el calzado distintivo de los legionarios, diseñadas para largas marchas y terrenos difíciles. Cuando escuchabas ese sonido acercándose,
sabías que algo estaba a punto de cambiar. Raramente para mejor. Era el sonido del imperio moviéndose. Y el imperio nunca se movía sin razón. Roma había conquistado Judea en el año 63 antes de nuestra era, cuando el general Pompeyo aprovechó una guerra civil entre facciones judías para intervenir y tomar Jerusalén. Según el historiador Josefo, Pompeyo cometió lo que para los judíos fue un sacrilegio imperdonable. Entró en el lugar santísimo del templo, ese espacio sagrado donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Encontró el lugar vacío, sin imágenes ni ídolos, algo que desconcertó a los romanos acostumbrados a templos llenos de estatuas. Pero el daño estaba hecho. La profanación del templo por un general pagano dejó una herida que nunca cicatrizaría completamente. Durante los siguientes 90 años, Roma experimentó con diferentes modelos de gobierno para esta provincia problemática. Primero, reyes vasallos como Herodes el Grande, que gobernaba con puño de hierro pero mantenía una fachada de autonomía judía. Herodes fue un constructor megalómano. Amplió el templo hasta convertirlo en una de las maravillas del mundo antiguo. Construyó fortalezas como Masada y Herodión. Fundó ciudades enteras como Cesarea Marítima con su puerto artificial. Pero también fue un tirano paranoico que ejecutó a varios de sus propios hijos por temor a conspiraciones. Cuando murió en el año 4 antes de nuestra era, su reino fue dividido entre sus hijos sobrevivientes, y el sistema comenzó a desmoronarse. En el año 6 de nuestra era, Roma decidió que ya había tenido suficiente de los herederos herodianos en Judea. Depuso a Arquelao, hijo de Herodes, y convirtió la región en una provincia directamente administrada por prefectos romanos. El quinto de estos prefectos sería un hombre llamado Poncio Pilato, quien gobernaría desde el año 26 hasta el 36. Los historiadores antiguos, tanto judíos como romanos, no fueron amables con Pilato. Filón de Mintunes Alejandría lo describió como corrupto, violento, cruel e inflexible. Josefo documentó varios incidentes donde Pilato provocó deliberadamente a los judíos, incluyendo un intento de introducir estandartes con imágenes del emperador en Jerusalén, algo que violaba directamente las leyes judías contra las imágenes. El sistema de impuestos era quizás el aspecto más doloroso de la dominación romana para el ciudadano común. Los historiadores estiman que la carga fiscal total podía alcanzar entre el 30 y el 40% de los ingresos de una familia campesina, considerando todos los impuestos combinados. El tributum capitis, un impuesto por cabeza que todo adulto debía pagar, el tributum soli, un impuesto sobre la tierra, los aranceles comerciales que se cobraban en cada frontera provincial, y además los diezmos religiosos que la ley judía exigía para el templo y los sacerdotes. Para una familia que ya vivía al límite de la subsistencia, estos impuestos podían significar la diferencia entre sobrevivir y caer en la esclavitud por deudas. Y aquí aparece una de las figuras más odiadas de la sociedad judía: los publicanos, los recaudadores de impuestos. Estos hombres eran judíos que habían comprado a Roma el derecho a recaudar impuestos en una determinada región. Roma les exigía una cantidad fija. Todo lo que pudieran extraer por encima de esa cantidad era su ganancia personal. El sistema prácticamente garantizaba la extorsión. Los publicanos eran vistos como traidores, colaboradores del enemigo, impuros por su contacto constante con gentiles y su participación en un sistema injusto. Las sinagogas los excluían. La gente respetable evitaba comer con ellos. Los escribas los clasificaban junto con prostitutas y pecadores. Y sin embargo, Jesús elegiría a uno de ellos, un hombre llamado Mateo o Leví, como uno de sus 12 discípulos más cercanos. Este dato aparentemente menor dice mucho sobre el carácter revolucionario de su mensaje.
Pero más allá de los impuestos y los soldados, el dominio romano representaba algo más profundo, una amenaza existencial a la identidad judía. Roma no solo quería obediencia, quería asimilación. La cultura greco-romana, con sus gimnasios, sus teatros, sus templos paganos, sus juegos deportivos donde los atletas competían desnudos, representaba todo lo que el judaísmo tradicional rechazaba. En ciudades como Cesarea, judíos y gentiles vivían lado a lado, y las tensiones frecuentemente estallaban en violencia. El historiador Josefo documenta varios disturbios que dejaron decenas de muertos. La pregunta que muchos judíos piadosos se hacían era simple y aterradora. ¿Podemos mantener nuestra fe, nuestra identidad, nuestra relación especial con Dios bajo este yugo extranjero? Esta pregunta no era meramente teórica. Tenía consecuencias prácticas en la vida diaria de cada familia. Consecuencias que se manifestaban en las pequeñas decisiones cotidianas. ¿Qué trabajos aceptar? ¿Qué alimentos comprar? ¿Con quién asociarse? Y es precisamente en esa vida cotidiana donde debemos sumergirnos ahora, para entender cómo sobrevivían las personas comunes en medio de este torbellino político. El gallo cantaba antes del amanecer, y con su canto comenzaba la jornada para millones de personas en toda Judea y Galilea. No había tiempo para remolonear. El trabajo esperaba, y el trabajo no conocía descanso. En una sociedad sin electricidad, sin refrigeración, sin maquinaria, cada día era una lucha renovada por la supervivencia, y cada par de manos contaba. Las excavaciones arqueológicas en aldeas galileas como Nazaret, Capernaum y Caná nos han revelado el aspecto físico de los hogares donde vivía la gente común. Olvida las imágenes románticas de casas pintorescas. La realidad era más austera. Las viviendas típicas consistían en una o dos habitaciones, con paredes de piedra sin labrar rellenas de barro mezclado con paja, y techos planos, hechos de vigas de madera cubiertas con ramas, barro apisonado y cal para impermeabilizar. Estos techos debían repararse constantemente, especialmente después de las lluvias invernales. De hecho, hay un pasaje en los Evangelios donde unos hombres desesperados por llevar a un paralítico ante Jesús, literalmente excavan el techo de una casa para bajarlo. Esto era posible precisamente por la construcción sencilla de estos techos. El mobiliario era mínimo. Esteras para dormir, que se enrollaban durante el día, quizás un cofre de madera para guardar las pocas posesiones valiosas, lámparas de aceite de cerámica para iluminar las noches, jarras de diversos tamaños para almacenar agua, aceite, grano y vino. Las familias más acomodadas podrían tener un horno de barro en el patio. Las más pobres compartían hornos comunitarios o simplemente cocinaban sobre fuegos abiertos. El olor constante del humo impregnaba la ropa, el cabello, la piel. Era un olor que nunca desaparecía de la Omnitzetomaland, todo, como una segunda identidad olfativa que todo Galileo llevaba consigo. La economía de Galilea era principalmente agrícola. Las terrazas construidas en las laderas de las colinas sostenían viñedos y olivares, cultivos que requerían años de paciencia antes de producir frutos, pero que luego proporcionaban ingresos relativamente estables. En los valles más fértiles se cultivaban cereales, trigo cuando las condiciones lo permitían, cebada cuando no, pues la cebada era más resistente aunque menos valiosa. Los campesinos que trabajaban sus propias tierras pequeñas vivían siempre al filo de la navaja. Una mala cosecha, una enfermedad, un impuesto inesperado, cualquier contratiempo podía obligarlos a endeudarse, y las deudas impagadas llevaban inexorablemente a la pérdida de la tierra y a la esclavitud. Junto al lago de Galilea, conocido también como Mar de Tiberíades o Lago de Genesaret, floreció una industria diferente: la pesca.
Este lago de agua dulce, de Mimetochontam, aproximadamente 21 kilómetros de largo por 13 de ancho, albergaba abundantes cardúmenes de tilapia, sardinas y barbos. Los pescadores trabajaban principalmente de noche, cuando los peces subían a la superficie buscando alimento, y pasaban los días reparando redes, secando pescado para conservarlo en sal, y vendiéndolo en los mercados locales o a comerciantes que lo exportaban a regiones distantes. Varios de los discípulos más cercanos a Jesús, incluyendo a Pedro, Andrés, Santiago y Juan, provenían de familias pescadoras de las aldeas costeras del lago. No eran pescadores románticos. Eran trabajadores duros que conocían la fatiga de las noches en vela, el frío del agua antes del amanecer, la incertidumbre de volver a casa con las redes vacías. Las mujeres, aunque frecuentemente invisibles en los registros históricos, sostenían sobre sus hombros buena parte de la economía doméstica. Molían el grano cada mañana usando piedras de moler que pesaban decenas de kilos, una tarea agotadora que podía llevar varias horas diarias. Hilaban lana y lino, tejían telas, cosían la ropa de toda la familia. Cuidaban de los animales domésticos, cabras para leche y carne, ovejas para lana, gallinas para huevos. Criaban a los hijos, atendían a los enfermos, preparaban los alimentos, y en los períodos de cosecha trabajaban codo a codo con los hombres en los campos. La expectativa de vida era corta. Muchas mujeres morían durante el parto, y los que sobrevivían a la infancia podían esperar vivir, en promedio, entre 35 y 40 años. Cada arruga en el rostro de un anciano era un testimonio de supervivencia contra las probabilidades. Los niños comenzaban a trabajar desde muy temprana edad. A los 5 o 6 años ya ayudaban en las tareas domésticas. A los 10 o 12 trabajaban prácticamente como adultos. La educación formal estaba reservada principalmente para los varones y consistía en memorizar las escrituras en la sinagoga bajo la guía de un maestro local. Las niñas aprendían en casa las habilidades que necesitarían como esposas y madres. Los matrimonios se arreglaban temprano. Las muchachas podían casarse desde los 12 o 13 años, los varones, algo mayores, quizás a los 18 o 20. El amor romántico, tal como lo entendemos hoy, era un lujo que pocos podían permitirse. El matrimonio era una alianza económica y social entre familias. Y sin embargo, en medio de esta dureza, existía comunidad. Las aldeas funcionaban como familias extendidas donde todos se conocían, donde los vecinos compartían herramientas y ayuda mutua, donde las celebraciones y los duelos eran asuntos colectivos. Los vínculos de parentesco y amistad proporcionaban una red de seguridad social que el Estado no ofrecía. Cuando Jesús hablaba de amar al prójimo, no estaba proponiendo un concepto abstracto. Estaba invocando una realidad vivida en cada aldea galileana. Y cuando compartía mesa con publicanos y pecadores, estaba rompiendo deliberadamente las barreras que esa misma comunidad había erigido para proteger su pureza. Pero hablando de mesas, ¿qué había exactamente sobre ellas? La respuesta nos lleva a uno de los aspectos más íntimos y reveladores de cualquier cultura: su comida. Porque lo que una sociedad come dice tanto sobre ella como sus templos o sus leyes. Hay una frase que aparece una y otra vez en los evangelios, tan repetida que casi perdemos su significado. Jesús partió el pan. En nuestra era de supermercados y abundancia, el pan es uno más entre cientos de productos disponibles. Pero en el siglo I, el pan no era simplemente un alimento. Era el alimento. Era la diferencia entre vivir y morir. La palabra hebrea para pan, lejem, era prácticamente sinónimo de comida en general. Cuando los judíos rezaban pidiendo el pan de cada día, no estaban siendo poéticos.
estaban expresando la precariedad real de su existencia. El pan que se comía en tiempos de 1900, Jesús era muy diferente al que conocemos hoy. La mayoría de las familias comunes consumían pan de cebada, más oscuro, más denso, con un sabor ligeramente amargo comparado con el trigo. El pan de trigo era más refinado y se reservaba para ocasiones especiales o para quienes podían pagarlo. Las mujeres preparaban la masa cada día, dejándola fermentar con un poco de masa del día anterior, que servía como levadura natural, y luego la horneaban en forma de tortas planas, similares a las pitas actuales. Este pan se endurecía rápidamente, por lo que debía consumirse fresco o mojarse en líquidos para ablandarlo. Junto al pan, el aceite de oliva era el otro pilar fundamental de la dieta mediterránea. Los olivos cubrían las colinas de Galilea y Judea, sus troncos retorcidos testigos de generaciones de cuidado. El aceite no solo se usaba para cocinar, servía como combustible para las lámparas, como ungüento medicinal, como base para perfumes, como ofrenda religiosa. Una familia promedio podía consumir entre 20 y 30 litros de aceite de oliva al año. Los olivares representaban una de las pocas formas de riqueza estable en una economía agraria. Un olivar bien cuidado producía durante siglos. El vino completaba la tríada básica: pan, aceite y vino. Pero antes de imaginar elegantes copas de cristal, debemos ajustar nuestras expectativas. El vino cotidiano era áspero, frecuentemente aguado para hacerlo rendir más, y se almacenaba en odres de piel de cabra que le daban un sabor peculiar. Los evangelios mencionan esta práctica de los odres cuando Jesús habla de no poner vino nuevo en odres viejos. Era una imagen que cualquier oyente de la época entendía instantáneamente. El vino no era un lujo, sino una necesidad práctica. En una época sin sistemas de purificación de agua, el alcohol del vino mataba las bacterias que hacían peligrosa el agua de muchas fuentes. El pescado, especialmente alrededor del lago de Galilea, complementaba esta dieta básica con proteínas esenciales. Se consumía fresco cuando era posible, pero más frecuentemente seco y salado para conservarlo. Existía una próspera industria de salazón en ciudades como Magdala, cuyo nombre arameo, Migdal Nunaya, significa literalmente Torre de los Pescados. María Magdalena, una de las seguidoras más devotas de Jesús, probablemente provenía de esta ciudad industrial. El pescado salado galileano se exportaba por todo el Mediterráneo oriental, proporcionando ingresos importantes para la región. Las legumbres, especialmente lentejas y garbanzos, ofrecían proteínas vegetales baratas y nutritivas. Se cocinaban en guisos espesos, sazonados con hierbas locales como el comino, el cilantro y la hierbabuena. Las verduras incluían cebollas, ajos, puerros, pepinos y diversas hojas verdes. Las frutas eran estacionales: higos frescos o secos, dátiles del Valle del Jordán, granadas, uvas consumidas frescas o como pasas. La carne era un lujo reservado para festividades religiosas. El cordero sacrificado en Pascua era para muchas familias la única vez en el año que probaban carne. Pero más allá de los ingredientes específicos, lo que realmente importaba era el acto de comer juntos. En la cultura judía del siglo I, compartir mesa era un acto profundamente significativo. Comer con alguien implicaba aceptación, comunión, igualdad. Por eso causaba tanto escándalo que Jesús comiera con publicanos y pecadores. No era simplemente una cuestión de higiene o etiqueta, sino una declaración teológica. Al sentarse a la mesa con los marginados, estaba afirmando que el reino de Dios tenía lugar para ellos. La última cena de Jesús con sus discípulos debe entenderse en este contexto. Era una cena de Pascua, la festividad más importante del calendario judío, que conmemoraba la liberación de la esclavitud en Egipto. Cada elemento de esa cena tenía un significado simbólico.
el cordero sacrificado, el pan sin levadura que recordaba la prisa de la salida de Egipto, las hierbas amargas que evocaban la amargura de la esclavitud, las 4 copas de vino que representaban las 4 promesas de liberación divina. Cuando Jesús tomó el pan y el vino y les dio un nuevo significado, estaba reinterpretando la tradición más sagrada de su pueblo a la luz de su propia muerte inminente. Y hablando de tradiciones sagradas, ninguna institución preservaba y transmitía esas tradiciones con más fidelidad que las sinagogas, esos modestos edificios de reunión que servían como escuelas, tribunales y centros comunitarios en cada aldea judía. Es hora de entrar en una de ellas. El sábado llegaba con la puesta del sol del viernes. Las herramientas se guardaban, los fuegos se dejaban morir hasta las brasas. Las familias se reunían para una cena especial que marcaba el inicio del día de descanso. Este ritmo semanal, tan familiar para nosotros hoy, era una innovación judía que el resto del mundo antiguo encontraba incomprensible. ¿Un día entero sin trabajar? ¿Cada 7 días? Los romanos consideraban esto una muestra de pereza. No podían entender que para los judíos el sábado era precisamente lo opuesto, un mandamiento divino que requería disciplina para obedecerlo. A la mañana siguiente, la comunidad se reunía en la sinagoga. La palabra griega sinagoge significa simplemente lugar de reunión, y eso era exactamente lo que era. Un edificio multifuncional que servía como centro de la vida comunitaria judía. Las sinagogas existían en cada aldea, donde hubiera al menos 10 varones adultos judíos, el número mínimo requerido para ciertas oraciones y rituales. A diferencia del Templo de Jerusalén, que era único e irreemplazable, las sinagogas podían construirse en cualquier lugar, lo que permitió la supervivencia del judaísmo mucho después de la destrucción del templo en el año 70. Imagina entrar en una sinagoga galileana del siglo I. El edificio es modesto. Paredes de piedra, bancos de piedra a lo largo de los muros, quizás algunas columnas sosteniendo el techo. No hay imágenes ni estatuas, de acuerdo con la prohibición de la idolatría. En un extremo, un armario de madera contiene los rollos de las Escrituras, copiados laboriosamente a mano en pergamino, tan valiosos que la comunidad entera contribuía a su adquisición y mantenimiento. Un solo rollo de la Torá podía costar el equivalente al salario de un año de un trabajador común. El servicio seguía un patrón establecido. Se recitaban oraciones tradicionales, incluyendo el Shema, la declaración fundamental de la fe judía. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Luego se leían porciones de la Torá, los 5 libros de Moisés, seguidas de lecturas de los profetas. Después de las lecturas, cualquier varón adulto competente podía ser invitado a ofrecer un comentario o interpretación. Esta práctica de enseñanza abierta es crucial para entender cómo Jesús pudo predicar en sinagogas sin ser un rabino oficialmente ordenado. La estructura descentralizada de las sinagogas permitía una flexibilidad que el templo no tenía. Los evangelios registran varias ocasiones en que Jesús enseñó en sinagogas. Una de las más dramáticas ocurrió en su propia aldea de Nazaret. Según el relato de Lucas, Jesús leyó un pasaje del profeta Isaías sobre el año de gracia del Señor, la liberación de los cautivos, la vista para los ciegos. Luego enrolló el pergamino, lo devolvió al asistente, se sentó y con todos los ojos fijos en él, pronunció palabras que electrizaron a la audiencia. Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. La reacción inicial fue de asombro. Pero cuando Jesús continuó hablando, sugiriendo que los profetas antiguos habían sido rechazados por su propio pueblo, el asombro se convirtió en furia. Intentaron arrojarlo por un precipicio.
Jesús logró escapar, pero el mensaje era claro. Su propia gente no lo aceptaba como profeta. Este incidente revela las tensiones que existían dentro del judaísmo del siglo I. La sinagoga era un espacio de debate, a veces acalorado, sobre el significado de las Escrituras y las exigencias de la ley. Diferentes escuelas de pensamiento competían por influencia, cada una convencida de que su interpretación era la correcta. Los fariseos enfatizaban la observancia meticulosa de la ley en todos los aspectos de la vida cotidiana. Los saduceos, más aristocráticos, se concentraban en el culto del templo y rechazaban doctrinas que consideraban innovaciones, como la resurrección de los muertos. Y en los márgenes, grupos más radicales esperaban una intervención divina violenta que destruyera a Roma y restaurara la gloria de Israel. Es en este caldero de facciones enfrentadas donde debemos sumergirnos ahora, porque sin entender estas divisiones internas, no podemos comprender por qué el mensaje de Jesús fue tan controversial, ni por qué, finalmente, lo llevó a la muerte. Si pudieras transportarte a una plaza de Jerusalén en el año 30 de nuestra era y escuchar las conversaciones, te encontrarías con un debate que había dividido al pueblo judío durante generaciones. No era un debate sobre si Dios existía o si la Torá era verdadera. En eso todos estaban de acuerdo. Era un debate sobre qué significaba exactamente ser fiel a Dios en un mundo dominado por paganos. Y las respuestas a esa pregunta variaban dramáticamente según a quién preguntaras. Los fariseos, cuyo nombre probablemente significa los separados, eran quizás el grupo más influyente entre el pueblo común. Surgieron aproximadamente 200 años antes de Jesús, durante el período de los Macabeos, como un movimiento de renovación espiritual que buscaba extender la santidad más allá del templo a la vida cotidiana de cada judío. Creían que Dios había dado a Moisés no solo la ley escrita, la Torá, sino también una tradición oral, que interpretaba y aplicaba esa ley a situaciones nuevas. Esta tradición oral, transmitida de generación en generación de maestros, tenía para los fariseos casi la misma autoridad que las Escrituras mismas. Los evangelios frecuentemente presentan a los fariseos como adversarios de Jesús. Y es cierto que hubo conflictos significativos. Pero la relación era más compleja de lo que a veces se reconoce. Jesús compartía con los fariseos varias creencias fundamentales. La resurrección de los muertos, la existencia de ángeles y espíritus, la importancia de la oración y el estudio de la ley. En varios pasajes, fariseos invitan a Jesús a comer en sus casas, lo cual sugiere un respeto mutuo a pesar de las diferencias. Las disputas más intensas parecen centrarse en cuestiones de pureza ritual y en la autoridad con la que Jesús perdonaba pecados y reinterpretaba la ley. Los saduceos, en contraste, representaban la élite sacerdotal y aristocrática. Su nombre probablemente deriva de Sadoc, el sumo sacerdote del tiempo de Salomón, del cual las familias sacerdotales principales reclamaban descendencia. Controlaban el templo y sus riquezas, y habían alcanzado un acomodo pragmático con el poder romano que les permitía mantener su posición privilegiada. Teológicamente, eran más conservadores que los fariseos. Rechazaban la tradición oral y aceptaban solo la Torá escrita como autoridad. Esto significaba que no creían en la resurrección de los muertos ni en ángeles, doctrinas que no encontraban explícitamente en los 5 libros de Moisés. El Nuevo Testamento menciona un intento de los saduceos de tender una trampa a Jesús con una pregunta sobre la resurrección, usando el caso hipotético de una mujer casada sucesivamente con 7 hermanos. La respuesta de Jesús no solo defendió la resurrección, sino que citó la Torá misma para hacerlo, usando su propia estrategia contra ellos. Pero los saduceos
representaban una amenaza más práctica que teológica. Como controladores del templo, tenían el poder de actuar contra cualquiera que amenazara el delicado equilibrio político que mantenían con Roma. En el extremo opuesto del espectro estaban los celotes, aunque el término puede ser anacrónico para el período del ministerio de Jesús, ya que como movimiento organizado surgieron más tarde. Sin embargo, el espíritu celote, esa pasión ardiente por la liberación de Israel que estaba dispuesta a usar la violencia, existía desde mucho antes. Estos revolucionarios consideraban que cualquier colaboración con Roma era traición a Dios, el único rey legítimo de Israel. Algunos se negaban a pagar impuestos imperiales. Otros se armaban y atacaban a soldados romanos o a colaboradores judíos. Los romanos los llamaban sicarios, por los puñales curvos que escondían bajo sus capas y usaban para asesinar en medio de multitudes. Uno de los 12 discípulos de Jesús es identificado como Simón el Celote, lo cual sugiere que, al menos, simpatizaba con este movimiento antes de seguir a Jesús. Otro discípulo, Judas Iscariote, tiene un sobrenombre que algunos estudiosos han conectado con los sicarios, aunque esta interpretación es disputada. Lo que sí es claro es que muchos seguidores de Jesús esperaban que él liderara una revolución política contra Roma. La pregunta de los discípulos después de la resurrección: ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel?, revela que incluso después de todo lo que habían presenciado, seguían pensando en términos de liberación nacional. Y luego estaban los esenios, un grupo que los evangelios nunca mencionan directamente, pero que conocemos por otras fuentes, especialmente por los famosos rollos del Mar Muerto descubiertos en Qumrán. Los esenios habían abandonado el templo de Jerusalén, al que consideraban corrompido, y vivían en comunidades separadas esperando una guerra apocalíptica entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Algunos estudiosos han especulado sobre posibles conexiones entre Juan el Bautista y los esenios, dada la similitud de ciertos temas, pero no hay evidencia definitiva. En medio de estas facciones enfrentadas, Jesús predicaba un mensaje que no encajaba cómodamente en ninguna de ellas. No llamaba a la revolución armada como los celotes, pero tampoco aceptaba el acomodo con Roma de los saduceos. Compartía la piedad de los fariseos, pero criticaba su hipocresía. Hablaba del reino de Dios, pero un reino que no era de este mundo. Esta ambigüedad deliberada fue parte de lo que atrajo a multitudes de todas las facciones, y parte de lo que finalmente lo condenó cuando cada grupo se sintió traicionado por él. Pero para entender plenamente el drama final de la vida de Jesús, debemos visitar el lugar donde todas estas tensiones convergían: la ciudad de Jerusalén y su corazón sagrado, el templo. Hay un momento en los evangelios que captura algo esencial sobre Jerusalén. Jesús, acercándose a la ciudad por el Monte de los Olivos, se detiene, la contempla y llora. Si conocieras lo que conduce a tu paz, lamenta, pero ahora está oculto a tus ojos. Esta escena, conocida tradicionalmente como el llanto sobre Jerusalén, revela la profunda conexión emocional que todo judío sentía hacia esta ciudad. Y también, según los evangelios, una premonición de su destrucción futura. Jerusalén, en tiempos de Jesús, era una ciudad de contrastes extremos. Los peregrinos que llegaban desde las aldeas de Galilea quedaban asombrados por su escala y magnificencia. El historiador Josefo, que la conoció antes de su destrucción, estimaba que la ciudad tenía aproximadamente 80.000 habitantes permanentes, una cifra que podía triplicarse o cuadruplicarse durante las grandes festividades, cuando cientos de miles de peregrinos llegaban de toda la diáspora judía. Las calles se atestaban, los precios se disparaban, los comerciantes hacían su agosto, y las autoridades romanas reforzaban la guarnición temiendo disturbios.
Pero todo palidecía ante el templo. Herodes el Grande había comenzado su reconstrucción y ampliación aproximadamente en el año 20 antes de nuestra era, y las obras continuaban aún en tiempos de Jesús, 80 años después. El resultado era una de las estructuras más impresionantes del mundo antiguo. El recinto del templo cubría aproximadamente 144.000 metros cuadrados, el equivalente a unos 20 campos de fútbol. Los muros de contención, algunos de cuyos bloques pesaban más de 500 toneladas, se elevaban a alturas vertiginosas. El muro occidental que hoy visitan millones de personas cada año es solo una pequeña sección de lo que una vez fue. Imagina entrar al recinto sagrado como un peregrino del siglo I. Primero cruzas el patio de los gentiles, el área exterior donde cualquier persona, judía o no, podía entrar. Aquí se desarrollaba un bullicioso mercado donde los cambistas convertían las monedas romanas, que llevaban imágenes del emperador y eran consideradas impuras, por monedas tirias aceptables para las ofrendas del templo. Aquí también se vendían los animales para los sacrificios, palomas para los pobres, corderos y bueyes para los más acomodados. El olor era intenso, incienso mezclándose con estiércol de animales, sangre de sacrificios, sudor de multitudes. Separando el patio de los gentiles de los patios interiores, había una balaustrada de piedra con inscripciones en griego y latín que advertían a los no judíos que la pena por cruzar esa línea era la muerte. Arqueólogos han descubierto fragmentos de estas inscripciones, confirmando el relato de Josefo. Más allá estaba el patio de las mujeres, donde las mujeres judías podían avanzar, pero no más. Luego, el patio de Israel, para varones judíos comunes. Y finalmente, el patio de los sacerdotes, con el altar de los holocaustos donde se realizaban los sacrificios diarios, y el edificio del templo propiamente dicho. El templo mismo era relativamente pequeño comparado con el inmenso recinto que lo rodeaba, pero de una magnificencia deslumbrante. Según Josefo, las paredes exteriores estaban recubiertas de placas de oro que reflejaban el sol con tal intensidad que los peregrinos debían apartar la vista para no quedar cegados. El interior estaba dividido en 2 cámaras. El lugar santo, donde los sacerdotes entraban diariamente para quemar incienso y mantener la lámpara de 7 brazos, y el lugar santísimo, separado por un grueso velo y accesible solo al sumo sacerdote, solo una vez al año, en el día de la expiación. Pero el templo no era solo un centro religioso, era también el corazón económico de Judea. Las ofrendas y diezmos que fluían hacia él desde todo el mundo judío lo convertían en uno de los tesoros más ricos del Mediterráneo oriental. Las familias sacerdotales que lo controlaban vivían en mansiones lujosas en el barrio alto de Mimopetsempa, Jerusalén, cuyos restos arqueológicos revelan un nivel de opulencia que contrastaba dramáticamente con la pobreza de las aldeas galileas. Es en este contexto donde debemos entender el episodio conocido como la purificación del templo, cuando Jesús volcó las mesas de los cambistas y expulsó a los vendedores de animales. Este acto no fue simplemente un arrebato emocional. Fue un gesto profético cargado de simbolismo, una crítica directa al sistema económico y religioso que el templo representaba. Los evangelios registran que Jesús citó a los profetas Isaías y Jeremías, acusando a los líderes de haber convertido la casa de oración en cueva de ladrones. Este acto público, presenciado por miles de personas durante la festividad de Pascua, selló probablemente su destino, porque atacar el templo era atacar a quienes dependían de él, los comerciantes, los sacerdotes, los saduceos, y estos tenían tanto el motivo como los medios para actuar contra él. La maquinaria que llevaría a Jesús a la cruz comenzó a moverse. Y esa cruz, instrumento romano de terror y control, nos lleva al aspecto más oscuro
de este mundo antiguo, su sistema de justicia y castigo. La justicia en el siglo I tenía poco que ver con lo que hoy entendemos por ese término. No había presunción de inocencia, ni derecho a un abogado defensor, ni apelaciones a tribunales superiores para la mayoría de los acusados. La ley era un instrumento de control social, y los castigos estaban diseñados no solo para castigar al culpable, sino para disuadir a todos los demás. En Judea, este sistema era doblemente complejo porque dos códigos legales coexistían en tensión permanente: la ley judía, administrada por tribunales locales y el Sanedrín de Jerusalén, y la ley romana, impuesta por el prefecto y sus oficiales. La ley judía, basada en la Torá y sus interpretaciones rabínicas, prescribía una variedad de castigos para diferentes ofensas. La pena capital, aunque existía, teóricamente para delitos como blasfemia, adulterio, idolatría y violación del sábado, eran relativamente rara en la práctica. Los tribunales rabínicos tenían estrictos requisitos probatorios que hacían difícil obtener condenas de muerte. Se necesitaban al menos 2 testigos presenciales cuyos testimonios coincidieran exactamente, y los testigos debían haber advertido al acusado antes de que cometiera el crimen. Un Sanedrín que ejecutaba a una persona cada 7 años era considerado destructivo por algunos rabinos. Sin embargo, existían castigos corporales comunes y temidos. Los 40 azotes menos 1, 39 latigazos con una correa de cuero, se administraban por violaciones de la ley. El apóstol Pablo menciona haber recibido este castigo 5 veces en su carrera misionera. También existía la excomunión de la sinagoga, un castigo social devastador que aislaba al condenado de su comunidad. Y para ciertos delitos religiosos, particularmente la blasfemia, confirmada, la ley prescribía la lapidación. El condenado era arrojado desde una altura, y si sobrevivía, los testigos arrojaban las primeras piedras, seguidos por la multitud. El libro de los Hechos narra la lapidación de Esteban, el primer mártir cristiano, siguiendo este patrón tradicional. Pero la autoridad judía tenía límites. Bajo el dominio romano, el poder de ejecutar la pena capital, el ius gladi, estaba reservado al gobernador romano. Esta es la razón por la cual Jesús, aunque condenado por el Sanedrín por blasfemia, fue llevado ante Poncio Pilato. Solo Pilato podía autorizar su ejecución. Y los métodos de ejecución romanos eran diferentes y más terribles que los judíos. La crucifixión era la forma suprema de ejecución romana, reservada para esclavos rebeldes, criminales violentos y especialmente para quienes desafiaban la autoridad del imperio. No era simplemente un método de matar, era una demostración pública de poder absoluto, diseñada para degradar al condenado y aterrorizar a los espectadores. El proceso comenzaba con la flagelación, usando un flagrum romano con múltiples correas incrustadas de fragmentos de hueso o metal que desgarraban la carne. Muchos condenados morían durante la flagelación antes de llegar siquiera a la cruz. El condenado era obligado a cargar el patibulum, el travesaño horizontal de la cruz, hasta el lugar de ejecución, generalmente ubicado cerca de una puerta de la ciudad o a lo largo de un camino principal para maximizar la visibilidad. Allí era despojado de sus ropas, clavado o atado al madero y elevado para que todos lo vieran. La muerte podía tardar horas o días, dependiendo de la salud del condenado y de la técnica específica usada. El mecanismo de muerte era generalmente la asfixia. Los músculos se agotaban hasta que el condenado ya no podía elevar su cuerpo para respirar. Los romanos refinaron la crucifixión hasta convertirla en un arte macabro. Las víctimas eran frecuentemente dejadas en las cruces después de morir para ser devoradas por aves carroñeras. Este era el destino final más degradante imaginable para un judío, para quien el entierro apropiado
era un mandato religioso fundamental. La ley judía, específicamente, prohibía dejar cuerpos colgados durante la noche, pero los romanos ignoraban estas sensibilidades deliberadamente. Es imposible entender el impacto del cristianismo primitivo sin comprender este contexto. Cuando los primeros cristianos predicaban que el Mesías prometido había muerto crucificado, estaban haciendo una afirmación escandalosa. La crucifixión era el símbolo máximo de vergüenza y maldición. La Torá misma declaraba maldito a quien colgaba de un madero. Convertir este instrumento de tortura en el símbolo central de una nueva fe requería una reinterpretación radical de todo lo que significaba ser el Mesías. Y precisamente esa esperanza mesiánica, esa expectativa de un liberador divino, es el último contexto que necesitamos explorar para comprender plenamente el mundo en que Jesús vivió y murió. En cada aldea de Galilea, en cada sinagoga de la diáspora, en cada corazón judío que latía bajo el yugo romano, ardía una pregunta: ¿cuándo vendrá? Los profetas lo habían prometido. Isaías había hablado de un vástago del tronco de Jesé que gobernaría con justicia. Daniel había descrito a uno como un hijo de hombre, viniendo sobre las nubes del cielo para recibir dominio eterno. Zacarías había anunciado a un rey humilde, montado en un asno. Durante siglos, estas profecías habían alimentado una esperanza que se negaba a morir. El Mesías vendría, y cuando lo hiciera, todo cambiaría. Pero ¿quién sería este Mesías? ¿Y cómo lo reconocerían cuando llegara? Aquí las opiniones divergían dramáticamente. Para muchos, especialmente entre las clases populares y los celotes, el Mesías sería un guerrero como David, el rey que había derrotado a los filisteos y establecido un reino poderoso. Este Mesías vendría con ejércitos celestiales, destruiría a Roma, restauraría la independencia de Israel y gobernaría desde Jerusalén sobre todas las naciones. Los textos de Qumrán revelan que los esenios esperaban no uno, sino dos Mesías. Un Mesías sacerdotal de la línea de Aarón y un Mesías real de la línea de David. Otros, influenciados por la literatura apocalíptica que florecía en este periodo, imaginaban una intervención cósmica más que una revolución política. El Mesías descendería del cielo en gloria, los muertos resucitarían, el juicio final separaría a los justos de los malvados, y un nuevo orden mundial sería establecido bajo el reinado directo de Dios. Este Mesías sería más que humano. Sería una figura preexistente, celestial, cuya aparición marcaría el fin de la historia tal como se conocía. Los Salmos de Salomón, textos escritos aproximadamente un siglo antes del nacimiento de Jesús, ofrecen una ventana fascinante a estas expectativas. El Salmo 17 describe a un rey davídico que destruirá a los gobernantes injustos y purificará a Jerusalén de los gentiles que la pisotean. Este Mesías no pecará, porque será poderoso en el Espíritu Santo, y bajo su gobierno no habrá injusticia entre ellos en sus días, porque todos serán santos. La mezcla de expectativas políticas y espirituales es característica. Liberación nacional y transformación moral van de la mano. Pero quizás lo más significativo era la intensidad de la expectativa en el siglo I específicamente. Varios factores convergían para hacer este periodo particularmente febril. La opresión romana era más directa que nunca desde que Judea se convirtió en provincia administrada directamente por prefectos. Los impuestos eran aplastantes. La contaminación cultural helenística parecía imparable. Y ciertos cálculos cronológicos basados en el libro de Daniel sugerían que el tiempo del fin estaba cerca. El historiador Josefo menciona múltiples figuras mesiánicas o proféticas que surgieron en este período, cada una atrayendo seguidores antes de ser aplastada por Roma.
En este contexto, cuando un predicador galileo comenzó a proclamar que el reino de Dios se ha acercado, las antenas de toda la sociedad se activaron. Cuando realizaba curaciones que parecían cumplir las profecías de Isaías sobre los ciegos que verían y los cojos que caminarían, la pregunta se volvía inevitable. ¿Será él? Cuando alimentó a multitudes en el desierto, evocando el maná que Moisés había proporcionado, algunos quisieron coronarlo rey por la fuerza. Cuando entró en Jerusalén, montado en un asno, mientras la multitud agitaba palmas y gritaba «Hosana al Hijo de David», estaba representando deliberadamente la profecía de Zacarías ante los ojos de cientos de miles de testigos. Y sin embargo, Jesús sistemáticamente frustraba las expectativas convencionales. No llamaba a las armas, no atacaba a los romanos. Hablaba de amar a los enemigos, de poner la otra mejilla, de un reino que no era de este mundo. Cuando Pedro lo confesó como el Mesías, Jesús aceptó el título, pero inmediatamente comenzó a hablar de sufrimiento, rechazo y muerte. Conceptos que para Pedro eran incompatibles con lo que significaba ser el ungido de Dios. La reprensión de Jesús fue severa. «Apártate de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Esta redefinición radical de la mesianidad es quizás la contribución más original de Jesús al pensamiento judío de su tiempo. El Mesías no vendría en gloria para aplastar a los enemigos. Vendría en humildad para sufrir por ellos. El reino de Dios no se establecería mediante la violencia, sino mediante el amor sacrificial. La victoria no vendría a través de la espada, sino a través de la cruz. Era un mensaje tan contradictorio, tan opuesto a todo lo que se esperaba, que incluso sus seguidores, más cercanos, lucharon por comprenderlo hasta después de su muerte. Los primeros cristianos, reflexionando sobre estos eventos después de la resurrección, encontraron en las escrituras judías pasajes que parecían predecir exactamente este tipo de Mesías sufriente. El siervo sufriente de Isaías 53, despreciado y rechazado, llevando las enfermedades de otros, herido por las transgresiones del pueblo. El pastor golpeado de Zacarías 13, cuyas ovejas serían dispersadas. El justo abandonado del Salmo 22, cuyas manos y pies serían traspasados. Estos textos, que probablemente no se interpretaban mesiánicamente antes de Jesús, se convirtieron en el corazón de la teología cristiana primitiva. Pero para aquellos que vivieron en el siglo I, que no conocían el final de la historia, la pregunta del Mesías permanecía abierta, urgente, vital. Cada generación esperaba ser la última, la que vería la liberación prometida. Cada niño nacido podía ser el elegido. Cada predicador carismático podía ser el cumplimiento de las profecías. Esta atmósfera de expectativa febril es el aire que Jesús respiró desde su nacimiento hasta su muerte. Y es el aire que continuaron respirando sus seguidores, convencidos de que había resucitado y de que volvería pronto para completar lo que había comenzado. 2000 años después, esa expectativa ha tomado formas muy diferentes en las diversas tradiciones cristianas. Pero algo de aquella urgencia original permanece, y algo de aquellas preguntas antiguas sigue resonando. ¿Qué significa la liberación verdadera? ¿Qué tipo de reino es el que realmente necesitamos? ¿Y cómo reconoceremos la salvación cuando llegue? Y así llegamos al final de nuestro viaje. Hemos caminado por las calles polvorientas de Judea. Hemos sentido el peso del yugo romano sobre nuestros hombros. Hemos olido el pan horneándose en las aldeas galileas y el incienso ardiendo en el templo de Jerusalén. Hemos conocido a campesinos que despertaban antes del alba para trabajar tierras que apenas les pertenecían, a pescadores que lanzaban sus redes bajo las estrellas del lago de Galilea, a mujeres que molían el grano
con manos curtidas por el trabajo de generaciones. Hemos escuchado los debates acalorados en las sinagogas, donde fariseos y saduceos discutían el significado de la ley, mientras celotes afilaban sus dagas en la oscuridad, soñando con revolución. Hemos contemplado la magnificencia del templo, ese coloso de mármol y oro que brillaba como un segundo sol sobre Jerusalén. Y hemos vislumbrado las sombras que se acumulaban en su interior: la corrupción, la injusticia, el acomodo con el poder pagano. Hemos presenciado la brutalidad del sistema de castigos, las cruces que bordeaban los caminos como advertencias silenciosas, los cuerpos expuestos para que todos vieran el precio de desafiar a Roma. Y hemos sentido el latido de una esperanza que se negaba a morir. La expectativa del Mesías, prometido que liberaría a su pueblo y establecería un reino de justicia eterna. En medio de todo esto, un carpintero de Nazaret comenzó a predicar. Su mensaje era extraño, contradictorio, imposible de clasificar en las categorías existentes. Hablaba de un reino que no era de este mundo, pero que ya estaba irrumpiendo en él. Comía con pecadores y desafiaba a los religiosos, sanaba enfermos y perdonaba pecados. Y finalmente murió en una cruz romana, el más vergonzoso de los finales para quien decía ser el ungido de Dios. Y sin embargo, aquí estamos, 2 milenios después, todavía hablando de él, todavía preguntándonos qué significó su vida, su muerte, su supuesta resurrección. 1.000 millones de personas en el planeta se llaman sus seguidores. Civilizaciones enteras han sido moldeadas por su influencia. Calendarios, leyes, obras de arte, sistemas éticos. Las huellas de aquel carpintero Galileo están por todas partes. ¿Qué podemos aprender de este viaje al pasado? Quizás que la historia nunca es simple, que detrás de los grandes acontecimientos hay personas reales con miedos y esperanzas, que los oprimidos encuentran formas de resistir, de mantener su dignidad, de seguir creyendo, que las ideas más poderosas a menudo nacen en los lugares más humildes. O quizás simplemente esto, que vale la pena recordar. Recordar a aquellos que vinieron antes que nosotros, que lucharon y amaron y sufrieron para que nosotros pudiéramos estar aquí. Recordar que somos parte de una historia mucho más grande que nuestras pequeñas vidas individuales. Y recordar que, al igual que ellos, nosotros también estamos dejando huellas que alguien, algún día, quizás querrá seguir. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para más exploraciones del pasado. Déjame en los comentarios qué época o personaje te gustaría que visitemos en el próximo video. Y mientras tanto, que la paz de aquellos tiempos antiguos, esa paz que Jesús prometió a sus seguidores, una paz que el mundo no puede dar ni quitar, te acompañe en tu propio camino. Hasta la próxima vez.